Un famoso jinete está por reclamar para sí un imperio que se extiende desde Grecia hasta el río Indo en Pakistán. Su nombre, Alejandro Magno. Nada de esto habría sido posible sin el corcel que lo llevaba a la batalla. Sin embargo, este animal es mucho más que un vehículo para la conquista. Tal y como estamos por averiguar, el caballo ha desempeñado un papel clave en las hazañas del hombre. Solemos concebir la historia como una línea en el tiempo, como una serie de eventos que se remontan a unos cuantos miles de años en el pasado. Es hora de pensar en grande. En vez de una línea, imaginen una red de infinitas conexiones que han interactuado durante miles de millones de años y que unidas entre sí crean todo lo que hemos conocido. Nuestro universo, nuestro planeta y a nosotros mismos. Cuando vemos nuestros momentos más épicos con los ojos de la ciencia, desencadenamos una idea nueva y revolucionaria. El movimiento de los átomos impulsa el movimiento de los hombres, de las civilizaciones, de las galaxias. La historia como la conocemos está a punto de volverse grande. Los gritos de advertencia de Paul Revere ante la llegada de los británicos son legendarios entre los estadounidenses. Pero mientras la historia describe esta cabalgata como un momento clave en la independencia del país norteamericano, un enfoque más amplio la conecta a eventos que cambiaron la humanidad. La ropa que vestimos, el auge y la caída de imperios y la revolución del lenguaje. El caballo es el eslabón que une estos elementos. Retrocederemos 6.000 años en la historia, antes de Paul Revere. A los pastizales del centro de Asia. Estos antiguos nómadas hablan un idioma conocido como protoindoeuropeo. Su lenguaje, con el tiempo, se difundiría y evolucionaría hasta dar origen al francés, al italiano, al español, al griego, al ruso, al hindi, al alemán y al inglés. Idiomas hablados prácticamente por la mitad de la población mundial. ¿A qué se debe que la difusión del lenguaje comience aquí? La razón yace en el hecho de que estas son las primeras personas en montar a caballo, lo que a su vez dio origen a un corredor de palabras. No estaríamos conversando, al menos no en español, de no ser por el papel del caballo en la difusión del lenguaje, la cultura y los humanos. Hoy veremos el poder del caballo, como el mensajero que le dio a Paul Revere sus palabras y la forma más rápida de difundir una idea, sea una advertencia, un idioma o un invento. Retrocederemos 2000 años en la historia. A la época de la antigua Roma. Los ciudadanos romanos solían vestir túnicas, pero es difícil montar a caballo con este tipo de atuendo. A medida que los romanos se desplazaban al norte para conquistar a los bárbaros, se dieron cuenta de que el enemigo vestía algo distinto en el campo de batalla: pantalones. Los pantalones son más calientes y cómodos a la hora de montar a caballo. Así que la caballería romana adoptó el cambio, al igual que lo hacían los guerreros y los hombres del resto del mundo. El caballo es una de las razones por las que Paul Revere, usted y millones de personas en todo el mundo usan pantalones. Mientras que la historia se concentra en el papel de Paul Revere en la independencia de Estados Unidos,
Un enfoque mucho más amplio vincula su historia a una serie de transformaciones épicas, todas ellas desencadenadas por un revolucionario animal. Desde que el primer jinete se subió a su caballo hace unos 6.000 años atrás, ambas criaturas cambiaron para siempre. El humano cuida del caballo, lo limpia, lo prepara, le coloca herraduras y le saca cría. A cambio, el caballo nos da fuerza motriz y la victoria en el campo de batalla. A gran escala es difícil concebir otro mamífero que haya tenido tanto impacto en la historia de la humanidad. De todos los animales en la Tierra, ¿qué hizo del caballo nuestro más importante aliado? Existen aproximadamente 6.600.000 especies de animales terrestres, pero unos cuantos millones de ellos, como los insectos, son muy pequeños para sernos útiles, y otros son más difíciles de domesticar. Los carnívoros, por ejemplo, son muy costosos de alimentar. Otros, como el elefante, tardan mucho en alcanzar su tamaño adulto. Otros, como la cebra, tienen un comportamiento irritable. Para fines de carga y transporte, un animal debe pesar al menos 45 kilogramos. Eso nos hace descartar casi todo el resto, y nos deja solo con un poco más de una decena de mamíferos terrestres herbívoros de gran tamaño. De este grupo, solo el caballo tiene la combinación perfecta de fuerza, temperamento y, lo más importante, velocidad. Cada pierna es como un resorte que puede impulsar este animal de 545 kilos a una velocidad 6 veces más rápida que la del ser humano promedio. Una vez que se domestica un animal más habilidoso que el hombre, el juego cambia por completo. El rey Filipo le obsequió a su hijo de 12 años un corcel negro. El caballo parecía indomable, pero el niño lo amansa. En menos de una década, el joven cabalgaría ese mismo animal hasta hacer historia. Su nombre, Alejandro. Durante los siguientes 6.000 años, el caballo sería el principal medio de transporte para la conquista y haría posible la formación de imperios. En el punto cumbre de su reinado, Alejandro Magno gobernó un imperio que se extendía por más de 5 millones de kilómetros cuadrados. El caballo ayudó a Roma a dominar desde las Islas Británicas hasta el norte de África y sirvió para que el imperio persa abarcara más de 7 millones y medio de kilómetros cuadrados. Todos estos imperios eran enormes, pero ¿qué elemento oculto les impidió crecer aún más? Hoy veremos una nueva forma de ver el mundo. Esta revela cómo las singulares características del caballo convirtieron a este animal en el mejor amigo del hombre. ¿Cómo cambió la forma en la que hablamos? ¿Cómo vestimos? ¿Y cómo hizo posible la formación de grandes imperios? Sin embargo, ¿qué impidió que estos antiguos imperios no se extendieran aún más? La evidencia da pie a una sorprendente hipótesis, según la cual el tamaño de un imperio dependía del caballo. Si los linderos de un imperio estaban a más de 14 días a caballo de la capital,
se perdía el control sobre el territorio. La velocidad de comunicación es vital para un imperio. La idea es poder enviar mensajes a la frontera y recibirlos durante un periodo razonable. Si no se puede, se torna ingobernable. No se puede responder a un ataque ni controlar una crisis. El imperio mongol, sin embargo, excedió ese límite y superó los 33 millones de kilómetros cuadrados. Los mongoles controlaban tanta tierra que los mensajes y las tropas podían durar más de un año en alcanzar las fronteras del imperio. Sin embargo, en menos de 100 años, una serie de rebeliones hicieron que el imperio mongol se dividiera en 4 territorios más pequeños, cada uno con una superficie de entre 5 millones y 13 millones de kilómetros cuadrados, el tamaño del imperio romano durante su apogeo. Al otro lado del mundo, los imperios del continente americano eran pequeños en comparación. En su punto más próspero, el imperio inca era tan solo una fracción de lo que había sido Roma. Al norte, los aztecas reinaron sobre una superficie de casi 200.000 kilómetros cuadrados. ¿A qué se debe que estos imperios del Nuevo Mundo fueran más pequeños que los del Viejo Continente? Una razón de peso es que en el Nuevo Mundo no había caballos. De hecho, los incas dependían de corredores conocidos como chasquis para llevar mensajes y objetos. A caballo se pueden cubrir 150 kilómetros con facilidad. No es gran cosa. Pero para un corredor es todo un desafío. ¿Por qué había caballos en una parte del mundo y en la otra no? Se podría pensar que la razón es que el caballo llegó al continente americano en los barcos de los europeos. Sin embargo, los fósiles revelan algo distinto. El caballo es originario del continente americano. Los caballos son nuestros, lo han sido desde el comienzo. Un gran enfoque al respecto nos hace volver unos 50 millones de años en la historia. A medida que la tierra se enfriaba, los húmedos bosques se convertían en praderas. Los ancestros del caballo moderno dejaron los árboles y ocuparon las planicies. Se adaptaron a su nuevo entorno y desarrollaron piernas largas y cuerpos musculosos para dejar atrás a sus depredadores. Esto a su vez les dio velocidad, que en el futuro sería de gran importancia para los seres humanos. ¿Qué les ocurrió entonces a estos caballos del continente americano? Su destino se cruza con el de los aborígenes, que cruzaron el puente de Beringia durante la última era del hielo, y veían al caballo no como un medio de transporte, sino como alimento. Es probable que hayan cazado el caballo hasta llevarlo casi a la extinción. Sin embargo, algunos ejemplares lograron cruzar el mismo puente que trajo a los humanos, lo que los puso en el momento y lugar perfectos para que los habitantes del centro de Asia los domesticaran. El caballo tuvo un muy buen plan de salida. De lo contrario, ¿qué habría sido de nosotros? Sin embargo, las civilizaciones de América no tendrían acceso a las ventajas que proveía este importante aliado del reino animal. El caballo finalmente retornó al continente americano con los españoles durante los siglos XV y XVI. Generales como Hernán Cortés se enfrentaron a las culturas de a pie del Nuevo Mundo.
y las dominaron. En los primeros combates entre aborígenes y españoles, estos lograron usar el caballo para realizar ataques frontales sorpresivos. Eso no habría ocurrido si los aborígenes hubieran tenido caballos. Cuando los aborígenes ven el caballo, piensan en tres cosas. ¿Qué rayos es eso? Vaya, mira lo que puede hacer. Quiero uno. Y las tres cosas las piensan en menos de 5 minutos. En cuestión de 200 años, los caballos de los españoles transformaron la vida de los indígenas a lo largo del continente americano. Una vez que domesticaron al caballo y adoptaron esa cultura, se convirtieron en guerreros y en cazadores ecuestres, que ahora tenían fácil acceso a todas las planicies. Tal como lo hicieron los mongoles y los romanos antes que ellos, naciones indígenas como los comanches rápidamente expandieron sus imperios al galope de sus caballos. De hecho, los españoles tenían el nombre de Comanchería, para la región que se extendía 900 kilómetros de norte a sur y 600 kilómetros de este a oeste, que los comanches dominaban. El caballo cambió entonces no solo la cultura de los indios americanos, sino también la historia del oeste. ¿De dónde saca el caballo su fuerza motriz? El secreto se encuentra en el cosmos. Hoy estamos apreciando el mundo de una forma distinta, lo que nos revela la fuerza y la gran velocidad del caballo, relacionadas con el tamaño de los antiguos imperios, lo cual propició la difusión de ideas y nos llevó más allá del límite humano. ¿A qué se debe que la fuerza del caballo haya dominado la historia? La respuesta es que nos permite aprovechar la fuerza del espacio. Toda la energía que obtenemos de los alimentos tiene su origen en una sola fuente: el sol. Los humanos no pueden absorber la energía del sol directamente, pero las plantas sí. Y eso significa que los pastizales como este constituyen grandes reservas de energía. Sin embargo, consumir todo este pasto no es una opción para el ser humano, ya que la celulosa es una sustancia que no podemos digerir. Para obtener energía del pasto, podemos esperar que otros animales lo consuman y luego nosotros alimentarnos de ellos. Pero hay un problema. La energía se pierde en gran medida mientras llega al tope de la cadena alimenticia. Las plantas como el pasto gastan 94% de la energía que absorben del sol. Los animales que consumen ese pasto gastan otro 90%. Para el momento en que nos comemos ese filete, otro 90% ya se ha perdido. Yo no puedo comer pasto, por el tipo de organismo que tengo. Miren, esa energía almacenada en el pasto es frustrante, no es mía. ¿Qué hago entonces si soy inteligente? Domestico a un animal que se alimente de pasto. A medida que domesticamos al caballo, que sí consume pasto, nos acercamos más a la fuente de energía y logramos aprovechar más potencia. La domesticación del caballo fue una revolución energética. Un caballo genera 9 o 10 veces más vatios que el ser humano. Si en vez de llevar la carga uno mismo, se puede hacer que el caballo la lleve, tendremos entonces una bonanza energética.
Durante miles de años, el caballo ha sido nuestro motor. Aunque a la larga hallaremos nuevas formas de aprovechar el poder del sol a través del carbón y el petróleo. Sin embargo, el lenguaje del caballo nos será útil para poder describirlo. El tren es el caballo de hierro. Al auto se le conoció primero como el carruaje sin caballos. Y más evidente aún es el hecho de que a la hora de medir la fuerza de una máquina, todavía lo hacemos refiriéndonos a este extraordinario animal. El caballo le da al humano acceso a tanta energía que es lógico usar el término caballos de fuerza. Sin embargo, la historia del caballo es solo el comienzo. Hay un rompecabezas mucho más grande. Y cada episodio dará una nueva pista. Las megaestructuras, la cafeína y el hielo son parte de la clave. No se pierdan un solo episodio y verán cómo el gran misterio se resuelve. La gran historia del tiempo y el espacio. La gran historia de todos nosotros.